El Betis se había proclamado campeón de Liga con una alineación que ya es patrimonio de la historia. Aquel equipo formado por Urquiaga, Areso y Aedo, Peral, Gómez, Larrinoa, Timini, Adolfo, Unamuno, Leque y Saro, y en el que también intervinieron otros jugadores como Rancel, Caballero, Espinosa y el gran Pepe Valera, tan decisivo en los tremendos años que aguardaban. El sistema de juego concebido por Mr. O'Connell revolucionó el fútbol español, ya que fue el primer equipo que jugó con 3 defensas, 3 medios y 4 delanteros. El título, sin embargo, no pudo echar raíces. Un año más tarde estalló la guerra y sobre el Betis cayó la noche más larga. Capítulo 2. El man que pierda, un sello de identidad. El Betis padeció, quizá como ningún otro, la gran tragedia de la guerra civil. Tras los años felices llegó la gran depresión provocada por la contienda bélica. Perdió en el frente o en el exilio a la mayor parte de sus jugadores, sufriendo el bombardeo de su sede social, y hubo de renunciar a su recién estrenado campo de Heliópolis, convertido en cuartel general de las tropas italianas. Este cúmulo de circunstancias hundió al club deportiva y socialmente hasta provocar su caída en tercera división y abocarlo al riesgo de la desaparición. Pero entonces, ante tanta desgracia, comenzó a tejerse la leyenda del indomable, el mito de la resistencia honda y tenaz contra todas las adversidades que imaginarse pueda. Es por esto que la gran historia del Real Betis, su análisis sociológico, su comprensión absoluta, pasa ineludible, obligatoriamente, por esa franja de años de 1935 a 1958, en los que la entidad luchó en solitario contra el destino y se forjó por los siglos de los siglos el carácter genuino, particular, intransferible que lo define. Se acuñó a golpe de necesidad un grito de guerra senequista como el man que pierda, pero esto jamás significó una rendición. Todo lo contrario, fue el triunfo de la dignidad, del orgullo y de una filosofía que aparentemente podía confundirse con el pesimismo, pero que era en su esencia todo lo contrario. Porque aquel tiempo en que el Betis tuvo de espaldas al poder político, en que se vio abandonado e incluso herido por las autoridades deportivas y en que dejó de existir para la oligarquía ciudadana, fue, sin embargo, cuando alcanzó su mayor grandeza. 2 días antes de que estallara la guerra civil, se firmó el contrato de alquiler del estadio de Heliópolis. Las autoridades municipales requirieron el suelo que ocupaba en el Porvenir, el viejo campo del patronato, y le ofrecieron al club verde y blanco la posibilidad de trasladarse al estadio de la Exposición, construido en 1929. Aceptaron los béticos a pesar de su lejanía, a cambio de un alquiler de 166 pesetas, y la misma mañana que hablaron los cañones, apareció en la prensa el anuncio sobre la venta de los abonos de la nueva temporada. Pero aquel 18 de julio de 1936 atravesó al Betis por la vida. Gran parte de sus jugadores quedaron en el denominado territorio rojo, perdiéndose para siempre como futbolistas. En 1939, concluida la contienda, la directiva del club destinó todos sus modestos recursos a reconstruir el campo de Heliópolis. De aquel gran equipo del 35 solo quedaron Saro, Caballero y Peral. Este último, otro gran mito que le entregó su vida al Betis como entrenador y jugador. Serafín Aedo fue uno de los que no pudo volver, a pesar de haber dejado firmada su ficha en blanco antes del inicio de la guerra. En 1940 el descenso a segunda resultó inevitable, justo el año en que el Betis vuelve a ser real y de nuevo se le incorpora la corona al escudo. En 1942 vuelven los verdiblancos a primera división, pero su paso es efímero. De nuevo la segunda, y los problemas, los quebrantos que se prolongan sin remedio.
hasta que en enero de 1946 estalla el caso Antúnez, una formidable historia de posguerra. Francisco Antúnez Espada, defensa del Real Betis, ficha por el Sevilla el 23 de enero de 1946, tras una operación protagonizada por dos vicepresidentes del club verde y blanco, que desautoriza inmediatamente el entonces presidente Eduardo Benjumea. Este alega que todo se ha hecho a sus espaldas sin consultar al resto de directivos, y como prueba de ello afirma que el documento final de traspaso no lleva su firma. Antúnez, sin embargo, comienza a jugar en el club rival, mientras que el Betis denuncia el caso ante las autoridades federativas. El 14 de febrero, la Española le da la razón al Sevilla, pero el Betis no se detiene. Recurre a la Delegación Nacional de Deportes que preside el general Moscardó, la cual falla a su favor el 11 de abril. Antúnez vuelve a ser del Betis, y esto conmociona el fútbol español. Los presidentes de la Federación Sur y de la Española dimiten al sentirse desautorizados, y los béticos saludan con júbilo el éxito diplomático. Por medio también se ha organizado una gran polvareda periodística que llega a Radio Moscú, donde se dice que lo ocurrido es un buen termómetro para comprender las injusticias que se viven en la España de Franco y cómo los capitalistas explotan a los humildes. Meses más tarde, Antúnez es definitivamente traspasado al Sevilla por una cantidad superior a la inicial y todas las partes quedan contentas. Un año más tarde, el club toca fondo. Desciende a tercera división en abril de 1947 y comienza la más larga travesía del desierto de la que tiene memoria el fútbol español. Y empezamos a perder y a bajar, hasta que nos metimos en el 46, 47, nos metimos en la tercera división, que fue una verdadera tragedia. Para nosotros fue aquello trágico. Hundido en lo económico, con el campo devastado por 2 riadas consecutivas y desamparado en las instancias federativas, solo la ayuda desinteresada y generosa de los béticos hizo posible su subsistencia. El Betis tuvo que luchar por la vida y luchó, ¿estamos? No quiero esa penurias para nadie, ¿estamos? Y toda esa gente, porque yo también he mentado 2 o 3 señores, pero como esos señores que están mentados, donde está Adolfito, donde está mi padre, donde está Andrea Aranda, donde puede haber muchas más cosas, mucha más gente. Yo no sé, hay un Dios en aquellos tiempos, que es don José Varela, no sé. Algunos de sus jugadores vivían en los bajos de las tribunas y en las casas particulares de algunos directivos se lavaban las equipaciones y se preparaba la comida para que el equipo pudiera viajar. En mi casa, por desgracia para nosotros, y por desgracia del Betis, tuvimos que, hacía mi pobre mujer, se llevaba un día entero haciendo tortillas de patata y el filete empanado. Se compraba un postrecito, una manzana, un plátano, lo que fuera, una bolsita, y con eso viajábamos, porque no teníamos para ir a ninguna parte. A nivel federativo, el club sufre toda clase de vejaciones, pero nunca faltaron hombres providenciales para mitigar esta cruda realidad. Y de entre todos ellos, habría que destacar a Pascual Aparicio. Pascual Aparicio fue un verdadero mártir del Betis. Fue un gran presidente, lo que pasa es que no tuvo suerte y no ascendimos, no podíamos haber ascendido aquel año y no ascendimos, y se encontró con esa pena. En 1948 llega a la entidad otro nombre fundamental. Se trata de Pepe Valera, quien había sido campeón de Liga en 1935. Pepe Valera reorganiza los escalafones inferiores y capta a jugadores y entrenadores que empiezan a dotar al club de la base competitiva de la que carecía. Es cuando empezaron a organizarse los equipos aficionados y los equipos juveniles. Y yo tuve la suerte de tener a Pepe Varela de profesor en la escuela de entrenadores. Pepe Varela, como bien sabéis, independientemente del fútbol, fue militar y lo compartía sus 2 profesiones, y en su etapa militar, pues en aquella fecha que ser militar era importante en el país, sobre todo para los que teníamos edad de ir a la mili, y Pepe Varela le liberó
de muchas guardias y de muchos refuerzos.